Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos. Continuamos con la segunda de las mesas redondas de este ISACA Madrid Event, durante la cual vamos a realizar una reflexión sobre los principales riesgos y oportunidades de las nuevas tecnologías. Durante esta mesa redonda tenemos el placer de contar con un amplio panel de expertos que ahora os voy a presentar. En primer lugar, nos acompaña Fernando Serrano Antón, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes, Fernando. Fernando es catedrático. Muchas gracias. Te puedes ir sentando. Fernando Serrano es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Adicionalmente, es investigador principal del proyecto de investigación de la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalidad y Robótica. Es miembro del Consejo de Dirección de la Asociación Española de Derecho Financiero y miembro del Consejo de Dirección del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Gracias por acompañarnos. En la mesa redonda contamos también con Víctor Villagrá, director del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias. Víctor es profesor de universidad en el Departamento de Ingeniería Telemática en la ETSI de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Es doctor ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y desarrolla su actividad docente e investigadora en el área de Ingeniería Telemática en los campos de ciberseguridad y gestión de redes y servicios de telecomunicación. Ha puesto en marcha la línea docente sobre gestión de redes de telecomunicación y seguridad en redes de telecomunicación para distintos planes de estudio de grado y posgrado en la UPM, dirigiendo el título propio Máster en Dirección y Gestión de la Seguridad de la Información y el título oficial de Máster en Ciberseguridad de la UPM. Actualmente es subdirector jefe de estudios en la ETSI UPM, director del Máster Oficial en Ciberseguridad de la UPM y representante también de la UPM en RENIC. Y por último, tenemos el placer también de contar con Richard Benjamins, que es Chief AI and Data Strategies en el Parlamento Europeo y también experto en inteligencia artificial de Telefónica. Buenas tardes, Richard. Richard es Chief Responsible AI Officer en Telefónica y fundador de su área AI for Society and Environment, que impulsa la inteligencia artificial para el bien social y su uso ético. Anteriormente fue responsable de la estrategia de inteligencia artificial y datos en esta misma compañía. Es además cofundador del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial y experto externo del Observatorio de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo. También es copresidente del Consejo Empresarial de la UNESCO y miembro del Grupo de Trabajo AI for Impact. Es adicionalmente asesor de inteligencia artificial ética para el Centro de Cultura Digital del Vaticano y ya fue Chief Data Officer en AXA y miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre la compartición de datos. Para finalizar, es doctor, pero no menos importante, doctor en Ciencias Cognitivas y autor de más de 150 artículos científicos y de varios libros. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta mesa redonda. Bueno, pues como os comentaba, lo comentaba también al principio, pues durante los últimos años hemos asistido al desarrollo y a la creciente utilización por parte de las empresas pues de un gran número de tecnologías emergentes que realmente pues nos ofrecen muchas oportunidades, pero también conllevan una serie de riesgos que tenemos que gestionar de una manera adecuada. Y este tipo de cuestiones serían las que me gustaría analizar a lo largo de esta mesa redonda. En este sentido, y para comenzar, me gustaría plantearos la siguiente pregunta. Cuando hablamos de tecnologías emergentes, estamos hablando pues, de inteligencia artificial, de machine learning, cloud computing, 5G, blockchain, ChatGPT, metaverso, realidad virtual. Realmente la relación es bastante amplia. Pero realmente, ¿cuáles consideráis que son las principales tecnologías emergentes que están utilizando las organizaciones en la actualidad? Empezaré por ti, Víctor. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, en primer lugar, bien. Muchas gracias por la invitación a esta mesa redonda. La verdad es un placer poder estar aquí con vosotros, con ISACA.
Respecto a la pregunta que me realizas, bueno, pues ante esta pregunta lo primero que realicé pues es algo que no es muy original, pero le pregunté a ChatGPT. Le pregunté cuáles son las principales tecnologías emergentes y debo decir que la lista que nos has comentado prácticamente la calca. O sea, simplemente había dos que me di cuenta ChatGPT que son dos tecnologías emergentes que no estaban ahí. Ella incluye IoT e incluye robótica y automatización también como otras dos tecnologías emergentes, con lo cual creo que esta lista que nos planteas es absolutamente bastante completa. Yo en esta lista de tecnologías emergentes también la clasificaría un poco por su grado de madurez, ¿no? En ellas tenemos algunas tecnologías que ya no son tan emergentes, que ya tienen un grado de madurez bastante amplio, como puede ser ahora mismo el cloud computing, let's computing, incluso ya el 5G, básicamente ya todo el mundo lo estamos utilizando. Algunas que ya están más o menos que sí que son emergentes y que están siendo implantadas, la inteligencia artificial, machine learning, el realidad virtual, y hay otras que todavía tienen que ser validadas desde mi punto de vista, como el blockchain o el metaverso, quizás todavía no han llegado a ese grado de madurez. Y algunas otras que ya es un poco aportación mía propia, que deberían un poco, que están en la lista por ahí, sobre todo computación cuántica. Computación cuántica como uno de los grandes retos que tenemos que afrontar y que todavía está muy, muy en fase de definición, de desarrollo, pero que hoy mismo salía una noticia de un superordenador de IBM ya con 127 qubits que empezaba a hacer cosas bastante increíbles. Y Richard, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que no puedo aportar mucho, ¿no? a lo que dice, pero sí creo que hay muchas diferencias según el tipo de organización, ¿eh? O sea, todas las empresas grandes, el IBEX, pues están a tope con inteligencia artificial, machine learning. Otra cosa es cuánto realmente tienen en producción, ¿no? Pero desde luego tienen muchos equipos, están trabajando en esas cosas. ChatGPT están todos averiguando qué tienen que hacer, usar el de OpenAI, hacer el suyo para que sea más contenido. Obviamente, pues todos tienen cloud, están en la nube. Si vas a las empresas más pequeñas, las pymes, obviamente también hay distintas pymes, ¿no? Desde luego las muy pequeñas, las micro, pues el ChatGPT lo usarán para jugar, ¿no? Pero hay mucha diferencia, ¿no? Y luego está la administración pública, que también es un ente importante en este contexto, que creo que está cada vez más usando esas tecnologías, pero están unos cuantos años hacia atrás con respecto al sector privado. Y para finalizar, Fernando, ¿tú cuáles consideras que son las principales tecnologías que están siendo empleadas actualmente? Pues lo primero que tengo que decir es que estoy encantado de estar aquí entre tanto experto y tanto conocedor de la materia. Lo bueno de participar el último es que ya está casi todo dicho. O uno ya puede perfilar un poco más su respuesta, ¿no? Pero desde mi punto de vista, siguiendo un poco a ChatGPT o a Víctor, estoy totalmente de acuerdo en el sentido de todas estas tecnologías dicen emergentes. Yo me atrevería a decir que son algo más que emergentes, es decir, están ya aplicándose. Y me ha gustado algo que ha dicho Richard especialmente, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre en la administración pública, ¿no? ¿O qué ocurre en las universidades? Y curiosamente, todas estas tecnologías están ya encima de la mesa. Yo mañana tengo que hablar de la aplicación del metaverso en la gestión tributaria local. Y alguno de vosotros dirá, bueno, pues esto ya no es ciencia ficción, es decir, esto es alguien ya está algo más que preocupado sobre qué hacer en ofrecer a los ciudadanos servicios públicos en el metaverso, ¿no? Es decir, yo creo que se ha dado ya un paso cualitativo muy importante en los últimos tiempos. Estas tecnologías son perfectamente, en estos momentos, blockchain, por ejemplo, es uno de los retos. Yo soy aquí una persona un poco rara de decirlo, ¿no? Yo vengo del mundo del derecho financiero y tributario, no de la ciberseguridad. Pero yo creo que como todos pagan impuestos, al final todos tenemos, de alguna manera, una cierta preocupación sobre esto. Blockchain, inteligencia artificial, machine learning, son técnicas que se están utilizando por las administraciones tributarias ya, ¿no? Es decir, es algo ya absolutamente que está en el día a día y que, bueno, pues estamos al corriente, ¿no? Por lo tanto, se utiliza todo, igual que en el sector privado se utiliza todo porque hay una expectativa de retorno. En el ámbito de la administración y las universidades se trabaja sobre esto porque ya está, porque ya alguien está preocupado. Así que todas nos gustan y sobre todas ya hay trabajos. Vale, pues muchísimas gracias por esa reflexión sobre las
Sobre la utilización de estas tecnologías en las universidades, a mí, Víctor, me ha parecido también muy interesante lo que has comentado del diferente grado de madurez. Es decir, hay algunas que ya no son emergentes, otras que todavía necesitan, ¿no? o tienen un margen de desarrollo bastante importante y otras pues, que realmente ya están siendo utilizadas. Entonces, en ese sentido y desde el punto de vista empresarial, ampliando un poco lo que comentaba antes Richard, ¿qué tecnologías realmente consideráis que las empresas están implantando actualmente y cuáles son los principales factores que determinan o favorecen la implantación de este tipo de tecnologías? Y ampliando también la pregunta y aprovechando, si podéis destacar algún caso de uso que consideréis interesante, sí que os agradecería también esa información. Yo creo que en este caso, pues Richard, podemos empezar por ti. Muy bien. Pues a ver, los principales factores, ¿no?, que determinan si favorecen. A ver, con nuevas tecnologías siempre hay un ciclo de vida, ¿no? Primero son los innovadores que empiezan a probar cosas porque ven una oportunidad y luego estos van por adelante, ¿no? Y luego viene, digamos, el mercado principal, ¿no?, que solo lo hacen cuando ven que funciona, que su competencia lo tiene, o sea, es otra motivación, ¿no? Y luego vienen los laggards, ¿no?, lo que dicen que, oye, yo solo lo uso cuando tengo claro que si no lo uso estoy perdiendo dinero, ¿no? Entonces, obviamente hay muchas distintas empresas, ¿no? Algunos están muy avanzados experimentando con casi todo y otros pues están esperando, ¿no? Porque, bueno, no saben cómo funciona y lo ven como un gasto en vez de una inversión. Entonces, pues está por todos los sitios, ¿no? Nosotros en el metaverso, por ejemplo, pues ya estamos creando, digamos, espacios virtuales donde nuestros clientes pueden experimentar, ¿no?, algo de la marca de Movistar, pero estamos empezando, ¿no? Y además yo he estado ahí en estas cosas con 2 horas con unas gafas y realmente te mareas. O sea, ahí queda todavía mucho en madurez, ¿no?, la tecnología. A ver qué se ha sacado Apple, ¿no?, hace poco. Sí. Unas gafas de 3.500 euros o dólares. Luego, en inteligencia artificial llevamos ya mucho más tiempo, entonces ya lo estamos haciendo en muchos temas, ¿no? O sea, bueno, la televisión, si tenéis Movistar Plus, pues hay un montón de recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones vienen por un algoritmo de inteligencia artificial que es totalmente automático, ¿sabes? No hay ninguna persona que está viendo, oye, esa recomendación está bien para este cliente, ¿no? Totalmente autónomo. Pero también el despliegue, la planificación del despliegue de la red móvil, que es un proceso pues caro, ¿no? Son miles de millones a cada año y obviamente cuanto más lo puedes optimizar y ajustar a la realidad, incluso a lo que va a venir, o sea, predecir, pues obviamente te ahorros, aunque optimizas, ¿no?, un 0,5%, pues ya pueden ser muchos millones, ¿no? O sea, así lo estamos. Cualquier proceso que está informatizado, que genera datos, pues lo puedes optimizar. Y Víctor, ¿cuál es tu visión? ¿Consideras que están siendo realmente implantadas estas tecnologías? ¿Destacarías algún caso de uso específico? Sí, coincido completamente con Richard. Depende de las empresas, ¿no? Las empresas grandes, pues bueno, tienen potencia, tienen músculo para poder, digamos, poder embarcarse en nuevas iniciativas. Digamos, el riesgo para ellas de hacer pequeñas pruebas de producción. Vamos a hacer una pequeña, digamos, un piloto de blockchain, un piloto de introducción, pues de un metaverso para un determinado producto, pues lo pueden afrontar. Lo pueden afrontar. Empresas más pequeñas, digamos, son mucho más reticentes, van a ir mucho más para atrás. Entonces, para estas empresas siempre, ¿cuáles son los factores que les van a permitir? ¿Y cuáles son las claves de esta decisión? Lo van a hacer siempre y cuando les permita a una empresa optimizar costes. Para ello, una de las tecnologías que les puede servir rápidamente es cloud computing, edge computing, les van a permitir rápidamente una optimización de costes. Es una de las primeras que van a poder afrontar todo tipo de empresas. Mejorar la productividad, siempre que se pueda. Aquí hablamos de la inteligencia artificial, del machine learning, por ejemplo, en qué capacidad nos va a permitir mejorar la productividad. Y eso sí que se lo van a hacer esto. Y por otro lado, pues mejorar la oferta, digamos, de las propias empresas. Aquí, por ejemplo, aspectos como realidad virtual, metaverso, van a permitir ofertar eso. Pero todavía falta para estas cosas, pero esos yo creo que son los factores. ¿Y tú, Fernando, coincides con lo que se ha comentado? ¿Tienes una visión diferente? No te preocupes, que la siguiente pregunta te la pregunto a ti primero, que es la segunda vez que te dejo de último. Sin problema, coincido naturalmente. Yo lo único que me atrevería un poco a lanzar, o romper una lanza, mejor dicho, por el blockchain, ¿no? El blockchain yo creo que
está llevando a cabo ya ciertas, porque ya son pruebas reales, ¿no? En algunas administraciones tributarias en particular, sobre todo en el sudeste asiático, en China, en Tailandia, el blockchain está siendo utilizado fundamentalmente para hacer un seguimiento en el cumplimiento del derecho a aduanas y del IVA en particular, ¿no? Y yo creo que esto es algo, en el mundo del derecho en particular, todo se copia, ¿no? Cuando hay una tecnología que está funcionando, que es apta y que es útil, probablemente esto se va a extender, ¿no? IVA, a los efectos de la recuperación del IVA soportado en particular, pues es un elemento muy importante de blockchain. La trazabilidad, el registro de las operaciones. Si a eso le unes pues, algún tipo de smart contracts, pues al final tienes el famoso legal tech, ¿no? Esto no es de nuevo ciencia ficción, esto es algo que se está aplicando y a mí me parece que si en estos momentos yo tengo que poner algo sobre la mesa que sea especialmente relevante, pondría el blockchain. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres por vuestras reflexiones, porque realmente es eso, ¿no? Depende un poco de lo que hablábamos antes, de la madurez de las diferentes tecnologías. Hablamos de metaverso y pensamos en algo que todavía le queda camino por recorrer o desarrollo, pero creo que en el futuro sí que se irá desarrollando. En ese sentido, ¿cuáles consideráis que son los principales beneficios asociados al empleo de estas tecnologías emergentes? ¿Qué oportunidades nos ofrecen? Y si me permitís, me gustaría centrarme en inteligencia artificial y machine learning, en cloud, en blockchain, que le hemos hablado también, y en chat GPT. Y en este caso, Fernando, empezamos por ti, si te parece. Estupendo. Pues para mí, sobre todo, eficacia, eficiencia, transparencia. Es otra forma de trabajo totalmente distinta. Es decir, yo creo que no solamente hay que acostumbrarse, digamos, como usuarios, también como ofrecedores de servicios a través de estas tecnologías. Y, bueno, siempre me gusta poner un ejemplo de esto, ¿no? Es decir, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de nuestra administración tributaria, ¿no? Donde se ha reducido prácticamente un 30% el número de trabajadores y esto se puede soportar precisamente por la utilización de todas estas técnicas, ¿no? Fundamentalmente inteligencia artificial, machine learning, y todo esto lo que nos permite sobre todo es ahorrar en costes, naturalmente, en el caso sobre todo de procesos muy repetitivos, iba a decir muy repetitivos, no, sencillamente repetitivos, ¿no? Yo creo que esas son fundamentalmente para mí los beneficios, ¿no? Y además yo creo que no podemos mirar para otro lado, ¿no? Esto ha venido para quedarse y esto es otra forma de gestionar, ¿no? Y Víctor, ¿tú cuáles consideras que son los principales beneficios? Sí, pues básicamente son los mismos. O sea, es lo que comentaba Fernando, la optimización de costes. Nos van a permitir reducir costes y esto, digamos, es crucial para las empresas a la hora de poder adoptar una de estas tecnologías que, por supuesto, luego hablaremos, también tiene sus riesgos. Entonces hay que hablar un poco de los costes-beneficio. Entonces, siempre y cuando estas nuevas tecnologías les permiten optimizar costes, van a ello. ¿Cómo optimizamos los costes? Pues está claro, el cloud, la parte de externalización lo va a permitir y la inteligencia artificial va a permitir, sobre todo, bien implementada, bien integrada, bien adaptada a los negocios, les va a poder permitir incrementar la productividad, mejorar esos procesos, esa cadena de procesos internas, ayudar en una toma de decisiones, que muchas veces son procesos bloqueantes a la hora de una producción, y eso pues va a mejorar mucho la productividad. Y yo creo que son dos factores muy importantes. Cierto. Y Richard, desde tu perspectiva, ¿algún beneficio adicional que destacarías o principales oportunidades? Yo destacaría uno que es casi implícito, ¿no? O sea, no solo es optimizar costes, también es generar más ingresos y generar nuevos ingresos, ¿no? Incluso servicios nuevos, negocios nuevos que antes no existían, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Telefónica nos dimos cuenta que tenemos muchos datos en la red, ¿no? Y al final son datos de actividad, datos de movilidad, siempre anonimizados y agregados, que dan muchos pues insights sobre lo que está ocurriendo en sociedad, ¿no? De hecho, lo convertimos en un producto, ¿no? O sea, nosotros ahora podemos dar acceso a administración pública para que conozcan mejor cómo se circula el tráfico en una ciudad. O sea, ¿no? A través de la red móvil. La optimización del metro o la planificación del metro, optimización del tráfico, ver dónde están, cómo hay que meter las zonas de bajas emisiones. Y luego, obviamente, también si quieres montar un centro comercial, ¿no? En un sitio, pues puedes saber, ¿no? Cómo es la movilidad alrededor, de dónde vienen los grupos de clientes, etc. Son todos insights que antes pues hacían con cuestionarios, ¿no? O sea, cuando vas a una tienda grande te preguntan, ¿código postal?
Porque quieren saber de dónde viene la gente, pues nosotros eso lo vemos en nuestra red pues de manera casi natural, ¿no? Y esos mismos datos, ese es otro de los beneficios que creo que se puede generar, pero se está generando muy poco todavía, es para resolver grandes problemas de la sociedad. ¿Sabes? Pandemias, cómo optimizar la gestión de desastres naturales, que cada vez hay más, ¿no? O sea, en los datos de movilidad, juntado con datos del sector privado, por ejemplo, los bancos o los supermercados, todo anonimizados, pues dan un insight sobre cómo funciona una sociedad para optimizar problemas tipo pues pandemias, ¿no? También con COVID. Y falta mucha madurez, digamos, digital, ¿no? Sobre todo en los gobiernos, para poner ¿no? esa capacidad en valor para la sociedad. Pues ciertamente unos casos de uso muy, muy interesantes que a veces yo creo que no somos todos conscientes, ¿no? de las oportunidades porque no que nos genera ofrece. optimización de costes directos. Son más valores, ¿sabes? Son beneficios para la sociedad en general. Y por eso es más complicado arrancarlo. Vale. Desde el punto de vista de ISACA, sabéis que nuestros ámbitos de especialización están relacionados con auditoría, gestión de riesgos, cumplimiento, gobierno de la seguridad. En ese sentido os quería preguntar, ¿consideráis que estas tecnologías nos pueden ayudar a reforzar este tipo de procesos de auditoría, gestión de riesgos? O en este sentido específico, en estos ámbitos específicos, ¿cuáles creéis que son los principales beneficios? Richard, pues si te parece, empezamos por ti otra vez. Vale. A ver, yo estoy muy en contacto ahora con cumplimiento y regulación interna, no por esto, pero por justamente que estamos sacando un reglamento interno para inteligencia artificial, ¿no? O sea, es realmente el uso de inteligencia artificial en todos los casos de usos que podemos hacer en Telefónica, pues pasan por un proceso. Es un poco parecido, ¿no? a la GDPR de privacidad, pero miran no los riesgos de privacidad porque ya están vistos, tampoco miran riesgos de seguridad porque ya están controlados, sino miran, o sea, para cada, cuando queremos lanzar un producto en el mercado, desde el diseño, vemos, oye, ¿se usa inteligencia artificial? Sí. ¿Cuál es el impacto si algo va mal, ¿no? O sea, yo quiero automatizar, tengo control de calidad en una fábrica de una pieza, pues, y tengo un algoritmo que lo mira, que si está bien o mal. Pero este algoritmo nunca es 100%, puede ser 90, 70, 80, y tú tienes que decir si esto te vale, ¿no? Pero lo que tienes que hacer aquí es evaluar si va mal, o sea, el 10% que va mal, ¿cuál es el impacto? Obviamente no es lo mismo si tienes una fábrica que hace tornillos para un jardín o si haces tornillos para un avión, ¿vale? Entonces hay que valorarlo de antemano y en este momento dices, oye, si esto va mal, pues el riesgo es muy grande, entonces los controles que quiero poner, ¿no? Para que no salga mal, pues tiene que ser mejor, ¿no? Lo mismo con temas de, si quieres averiguar, ¿no? Si algunos clientes quieres ofrecer algo, por ejemplo, en el sector financiero, ¿no? Un crédito, pues puedes usar algoritmos que al final pues pueden no tratar igual, ¿no? A hombres y mujeres. Hemos hecho muchos ejemplos, son los famosos sesgos en los datos que propagan en el algoritmo y luego en la decisión. Entonces, lo que hay que hacer antes de sacarlo al mercado, pensar, oye, mis datos son representativos para el grupo que quiero aplicarlo. Y además, pues puede haber un sesgo, ¿no? Que no conozco. Por ejemplo, no quiero usar género, no quiero usar raza, no quiero usar religión, pero tengo un variable, por ejemplo, código postal, ¿no? Que casualmente, pues en algunos sitios del mundo, pues corresponde muy altamente con el origen étnico. Entonces, si uso el código postal en mi algoritmo para tomar una decisión que tiene impacto en la vida de las personas, pues puedo discriminar, ¿no? Contra el origen étnico, pues eso está prohibido, pero tengo que saberlo, ¿no? Entonces, todos estos procesos, por eso estamos muy en contacto con regulación y con auditoría, cumplimiento, para justamente evitar esos problemas antes que van al mercado. Y Víctor, ¿tú qué beneficios destacarías considerando estos ámbitos? Auditoría, gestión de riesgos, compliance. Claro. ¿Podemos ayudar a las organizaciones a reforzar estos procesos? ¿Todas estas tecnologías la pueden ayudar?
Pues yo creo que poco, o sea, yo creo que más que ayudar, las complican mucho la vida. O sea, el introducir todas estas tecnologías emergentes, desde el punto de vista del gobierno, de la seguridad y la de la auditoría, les produce una pequeña pesadilla, tener que enfrentarse a todo ello y ver cuáles son ahora los indicadores, ver cómo poder sacar nuevos planes de calidad, de auditoría, de cosas nuevas que estamos haciendo. Con lo cual yo creo que eso complica muchísimo para este plano. Sí, sí bien es cierto que hay algunas de ellas que pueden mejorar algunos aspectos. Está claro que la inteligencia artificial, a la hora, pues no sé, para realizar un plan de gestión de riesgos, un análisis de riesgos, para valoraciones de impacto, para valoraciones de grados de vulnerabilidad, sí que nos puede ayudar a partir de conjuntos de datos. Pero yo creo que es una aplicación un poco limitada. Yo creo que aquí la procedimentación en todo lo que es la auditoría y lo que es el gobierno es muy, muy importante. Y estas nuevas tecnologías deben ayudar de una forma muy focalizada y muy controlada. Fernando, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues yo, para llevarle la contraria a Víctor, a mí me parece que son técnicas fundamentales en estos momentos, ¿no? Sobre todo desde... Bueno, yo vengo del mundo del derecho, naturalmente, y desde el mundo del derecho todo lo que es el compliance, en particular fiscal o penal, es fundamental. Estos instrumentos están a la orden del día. Tenemos, de hecho, una norma también ISO donde se regula precisamente estos requisitos de compliance, y para una compañía esto es fundamental. Nadie quiere, digamos, afrontar un tema de reputación, un tema reputacional, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea el uso de estos instrumentos, tal y como se está realizando precisamente para el cumplimiento de, pues eso, de la norma fiscal, de la norma penal o de cualquier norma en general, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Yo ahí sí que le he visto, además, bueno, le he visto, no he sido yo el que lo haya visto, ha sido fundamentalmente la Administración Tributaria. Pero la Administración Tributaria española, bueno, pues digamos, un poco haciendo, digamos, un poco de seguidilla a lo que está ocurriendo en el ámbito de las organizaciones internacionales, como OCDE en particular, donde están impulsando lo que se denomina el Compliance by Design o el Seamless Taxation. Lo que está ocurriendo es que, bueno, yo creo que esto hay que adelantarlo, ¿no? La Administración Tributaria va a entrar en nuestros sistemas. Por lo tanto, bueno, pues los niveles de cumplimiento, lógicamente, van a tener que ser máximos. Una vez que la Administración Tributaria entre en nuestro sistema, el compliance es fundamental, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que es presente y futuro, sin lugar a dudas, ¿no? Y yo creo que son fundamentales desde el punto de vista del derecho. Pues, Víctor, antes adelantabas, ¿no?, que además de todas las oportunidades de las que estamos hablando, que hay una serie de retos, ¿no?, desde el punto de vista de gestión de riesgos y demás. Ahondando un poco más en ese tema, ¿cuáles son los principales riesgos que están asociados al empleo de estas tecnologías emergentes a los que consideráis que van a tener que hacer frente las organizaciones? ¿O que ya tienen que hacer frente ahora porque ya las están utilizando o que tendrán que hacer frente en el futuro? Víctor, si quieres empezamos por ti en este tema también. Sí, la verdad es que todas estas nuevas tecnologías pues, van introduciendo riesgos, primero por su carácter emergente, por su carácter de desconocido muchas veces para las empresas, no saben tratarlas, no existe la madurez, y luego por riesgos intrínsecos. A mí particularmente tengo una preocupación especial por los riesgos que puede introducir la inteligencia artificial en el ámbito de la ciberseguridad. O sea, en este ámbito a mí me preocupa mucho porque sabemos que en el ámbito de la ciberseguridad nuestros atacantes tienen dos tipos de armas. Las armas que nos permiten engañar a las personas, las armas que permiten engañar a la tecnología o aprovecharnos de fallos de las tecnologías. Y la inteligencia artificial nos va a poder incrementar muchísimo el valor de estas armas. Una inteligencia artificial va a permitir construir un escenario de engaño para engañar a una persona de una forma mucho más sencilla. Simplemente imaginaros el caso de que te llama tu jefe por videoconferencia, estás teletrabajando, te llama tu jefe por videoconferencia, parece que estás hablando con tu jefe por videoconferencia y es un atacante que ha conseguido coger todo lo que es el personaje de tu jefe y la voz de tu jefe te está diciendo que hagas cosas, lo que es la estafa del CEO llevado ya al máximo nivel, utilizando ya inteligencia artificial. El grado de vulnerabilidad que tendría este tipo de estafas sería tremenda. Y desde el punto de vista de las armas tecnológicas, la inteligencia artificial, ahora mismo con ChatGPT o con cualquiera de las otras tecnologías, cualquier chaval puede decir, genérame un exploit para atacar la nueva vulnerabilidad. Y en 4 minutos ya tiene el código hecho. Y dice, voy a probar por todos lados. Con lo cual, a mí me aterra desde ese punto de vista. Richard, ¿tú estás de acuerdo con esta visión que nos transmite Víctor o quizás la matizarías? A ver, hasta cierto punto sí, pero yo nunca diría que el riesgo es la tecnología, ¿no? El riesgo es el uso de la tecnología y por eso es importante la regulación europea, de hecho que se aprobó hoy,
en primer trámite, no regula la tecnología, regula el uso de la tecnología en ciertos casos. Por eso hay casos de alto riesgo inaccesible, riesgo alto, etc. A ver, el uso de la tecnología, tú estás hablando con un uso ilícito, ¿no? Claro. Un abuso. Obviamente esto siempre es un problema y lo que sea la tecnología, cuanto más poderoso, ¿no? Potente la tecnología, peor, ¿no? Pero fijaros en un riesgo que también pasó en el pasado, ¿no? El tema del correo. Había una época cuando el correo ya no era una herramienta útil porque estaba lleno de spam, ¿no? Había mucho spam, tenías que quitar el spam, etc. Y hoy en día casi nadie recibe el spam. Además, ¿no? Filtran tu correo en lo que es para ti y el resto. Y yo personalmente ni miro en el resto. Estos son algoritmos de inteligencia artificial. Hay una carrera, ¿no? Armatística, no sé cómo se dice, entre los que quieren spamear y los que quieren quitarlo. Entonces esto ocurre por debajo, ¿no? Lo que tú estás diciendo ahora, que lo que va a venir, y va a venir, pues habrá una carrera igual de los que protegen y los que atacan, ¿no? O sea, nosotros ya estamos trabajando en una herramienta que lo llamamos ¿no? Verify, y al final es AI, ¿no? De Artificial Intelligence, que coge un output de ChatGPT y lo dice, oye, esto está generado por ChatGPT, o esto es verdad. Simplemente entrenando con muchos ejemplos de ChatGPT y muchos que no, pues lo ves. De hecho, yo soy perfectamente capaz de reconocer output generado por ChatGPT o no, si lo ves un poco, lo ves, ¿no? Lo mismo con vídeos, ¿no? Deepfakes. O sea, ya tenemos una herramienta que tienes un deepfake, el scam, ¿no? Del SEO. Tenemos una herramienta que lo pones en Teams y hace un scoring de cada persona, la posibilidad que sea un fake, ¿vale? Usando otra vez un algoritmo de inteligencia artificial que ha visto muchos fakes y muchos vídeos de verdad y luego lo mezcla y lo aprende. Pero también hay temas de parpadeo. ¿Sabes? Un deepfake suele parpadear menos, ¿no? O no mover la cabeza tanto. Obviamente, en cuanto se enteran, pues lo van a cambiar, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que los riesgos están en las personas y están en las empresas y gobiernos que lo usan, ¿no? Hay riesgos, ya lo vimos antes, riesgos directos, que quiere decir que son inmediatos, ¿no? O sea, si tú no controlas la privacidad, pues hay un riesgo de privacidad. Si no controlas los datos, pues si tienen sesgos y pueden discriminar, pues inmediatamente hay un sesgo, ¿no? Esos riesgos lo puedes controlar más o menos si quieres, ¿vale? Si tú quieres poder hacer un esfuerzo, igual que invertir mucho en seguridad, puedes invertir mucho en evitar estos riesgos y el 80% lo quitas, ¿no? Siempre se cuela alguno. Pero luego están los riesgos indirectos, son riesgos que no lo puedes pensar, pero al final vienen, ¿no? O sea, automatización y el futuro del trabajo, pues obviamente una empresa solo, pues si automatiza mucho, pues va a tener una pequeña influencia, ¿no? Pero realmente si todo el mundo lo hace, hay un riesgo enorme, ¿no? El tema de polarización, o sea, la polarización de la sociedad, gracias a inteligencia artificial, ¿no? Los algoritmos de recomendación, pues obviamente son las redes sociales y claro que nadie ha pensado hace 20 años, cuando se empezaron con las redes, que van a polarizar la sociedad. Son riesgos indirectos, pero hay que vigilarlos y cuando se detectan, pues obviamente hay que tomar medidas. Si las empresas no actúan de manera responsable, pues alguien tendrá que decir, ¿no? Pero o sea, vamos en ese camino, pero ¿sabes? No se está haciendo nada. Las empresas siguen haciéndolo y todo el mundo se queja, pero no hay nadie que dice nada, ¿no? Toda la regulación que está viniendo intenta atacar los riesgos directos, pero los riesgos grandes, ¿no? Pues nadie está pensando en eso, y eso creo que es peligroso. ¿Tú, Fernando? Que has dicho sobre la detección de ChatGPT nos puede venir muy bien a las universidades para detectar copias con los alumnos, ¿eh? Tenemos un problema. Pues sí. Y Fernando, ¿tú cómo lo ves? Pues la verdad es que lo ha dicho Richard al principio, pero hoy es un día muy importante. Yo no sé si estaba, digamos, la fecha de hoy estaba preparada, ¿no? Pero hoy es un día muy importante porque el Parlamento Europeo ha manifestado, digamos, identificado cuáles son las pautas que a partir de ahora va a utilizar el Parlamento Europeo para regular la inteligencia artificial. Y yo creo que eso es muy importante porque a raíz de un poco las declaraciones de la presidenta Metsola, yo creo que ha puesto sobre la mesa algunos de los riesgos a los que
Benjamín se refería, ¿no? Y yo creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por, digamos, la eficiencia, la eficacia, pero detrás de todo eso tenemos derechos, ¿no? Es decir, todos tenemos derechos y yo creo que son pues ciertamente importantes, ¿no? Y en esas declaraciones, al hilo de la aprobación del Parlamento Europeo, ponía de manifiesto 5 cosas que yo creo que son fundamentales, ¿no? La privacidad, que yo creo que el uso de este tipo de, digamos, de tecnologías emergentes la deja en muchas ocasiones a un lado. La privacidad, el intrusismo, por otro lado, la discriminación, por otro lado, el uso de rasgos biométricos también yo creo que es muy importante. La propiedad intelectual, que en muchas ocasiones es pisoteada sin más por la eficacia o ser lo máximo eficiente, y la protección de datos, ¿no? Yo creo que hay una serie de elementos, algunos de los cuales, insisto, han sido comentados en esa rueda de prensa de la presidenta Metsola, pero yo creo que si estamos hablando de riesgos con carácter general de todas estas tecnologías, yo creo que esto hay que ponerlo en la primera línea de frente, ¿no? Y creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos para que esto verdaderamente se tenga en cuenta, ¿no? No es todo ser eficaz y eficiente, hay otras cosas, hay otros derechos, hay otras garantías de los ciudadanos y, naturalmente, toda la inteligencia artificial tiene que estar, o todas estas tecnologías emergentes, me atrevería a decir, tienen que girar en torno a la persona, ¿no? Yo creo que esto es lo fundamental y es lo que hay que poner en el centro del debate. Te has adelantado varios de los riesgos, ¿no? ¿Ah, que sí? que tenemos que considerar desde el punto de vista de privacidad y de seguridad. Y en ese sentido, bueno. riesgos interesantes. En ese sentido, quería preguntaros, Víctor y Richard, si destacaríais también desde el punto de vista de seguridad, de privacidad, todos los que estaba comentando Fernando, si destacaríais algún riesgo adicional desde este punto de vista, desde el punto de vista de seguridad. Bueno, yo destacaría uno, y es lo que llaman en seguridad, ¿no? Business continuity, ¿no? O sea, si tienes un análisis de seguridad, siempre tienes que valorar qué pasa si, ¿no? este se rompe y el sistema sigue sí o no, ¿no? De hecho, en la regulación europea están hablando de infraestructuras críticas, ¿no? O sea, si usas esa tecnología en tema de energía o agua o pues estas infraestructuras obviamente no pueden fallar, ¿no? Estos sistemas todavía, bueno, se está metiendo, pero imaginaos, ¿no? Todos sabemos que la bolsa actual, la bolsa no puede parar. Si alguien para la bolsa, no sé, se rompe la economía, pero la bolsa actualmente está en 75 o 80% es todo automático, ¿no? Se llama algorithmic trading, son algoritmos que toman decisiones de venta, compra, y de vez en cuando hay un crash. Nadie entiende, sabe por qué y bueno, automáticamente apagan algunas cosas y se recupera. Y estas cosas ocurren, son graves, pero nadie se atreve a quitarlo porque se rompe la economía, ¿no? Y si estos sistemas se meten sin pensar en esas infraestructuras críticas, con todos los ataques que hay, pues en algún momento pues piensas, oye, ¿cómo los quitamos? Porque causa mucho problema, pero si no sabes cómo quitarlo, entonces yo creo que es muy importante hacia el futuro que cuando metemos estas tecnologías en infraestructura crítica, que sepamos muy bien qué pasa si algo va mal y cómo tenemos que reaccionar para que no depender de algo que no entendemos. ¿Tú, Víctor, añadirías alguno más desde el punto de vista de gestión de seguridad de la información o ciberseguridad? ¿Algún riesgo adicional? ¿Algún qué, perdón? ¿Algún riesgo adicional? Pues yo creo que, sobre todo, a mí el riesgo que más me preocupa también es la heterogeneidad. O sea, al introducir tantas tecnologías emergentes, nuevas cosas, cada una de ellas vienen con sus propias vulnerabilidades. La inteligencia artificial tiene un cierto grado de vulnerabilidad. Se le pueden, digamos, introducir sesgos artificialmente por la parte de un atacante. IoT tiene sus propias vulnerabilidades. Cloud tiene sus propias vulnerabilidades. Introducir todo esto, digamos, en el entorno de una organización para un analista de ciberseguridad, para un gestor de ciberseguridad, le está empeorando mucho. O sea, él sabía ya todos los riesgos, los tenía identificados, un entorno clásico. Dios mío, ahora el sistema de inteligencia artificial, los nuevos sistemas IoT, a ver cómo están. Es la heterogeneidad y la introducción de nuevas vulnerabilidades de cada una de estas tecnologías le va a complicar bastante la vida. Y desde el punto de vista de mitigación de estos riesgos que introducen estas nuevas tecnologías emergentes, ¿qué medidas de seguridad consideráis que deben implantar las organizaciones para hacer frente a estos riesgos? A mí, si me permites, Vanessa, antes de empezar por esta pregunta o comenzar a responder esta pregunta, sí que me apetecería
digamos, comentar algo más en relación con supuesto. esto, ¿no? Porque yo creo que es fundamental. Vamos a ver. Hay dos casos en estos momentos fundamentales en el mundo del derecho, ¿no? Que es todo lo que es la segmentación de ciudadanos, la puntuación social, y yo creo que esto es un riesgo enorme, ¿no? Es decir, ¿por qué mi raza, mi género, mis rasgos tienen que indicar desde un punto de vista del derecho penal o desde el sector punitivo una persecución hacia determinados perfiles, ¿no? Y yo creo que esto en muchas ocasiones, hablando de seguridad, yo creo que esto es, me parece que un tema que hay que ponerlo en el centro, ¿no? Y también hay que poner en el centro una tecnología de la que quizás hemos hablado poco, ¿no? Antes de iniciar el otro debate, ¿no? Que es ChatGPT. ChatGPT y sus alucinaciones. Ahora tenemos un caso que ha ocurrido en los Estados Unidos que a mí me parece de lo más interesante, ¿no? Es decir, un abogado desarrolla su recurso a través de ChatGPT, lo presenta, andaba justo de tiempo, en fin, lo presenta, es aceptado, empieza el proceso, cita una serie de sentencias y de antecedentes. Las partes y el juez le dicen a quien ha presentado el recurso que por favor aporte esas pruebas al juicio. Vuelve al ChatGPT famoso y le dice, oiga, mi chat, dime dónde están estas pruebas, estos antecedentes, estas sentencias. ChatGPT inventa las sentencias y los antecedentes, los vuelve a aportar al proceso y bueno, pues ahí es donde ha terminado porque hay una demanda contra el abogado porque, y entonces ahí, curioso, el abogado va contra el ChatGPT diciendo que, oiga, me ha engañado, ¿no? En fin, la situación es un poco kafkiana, ¿no? Pero hablando de riesgos en la seguridad, yo creo que es importante, ¿no? Poner de manifiesto todo esto. Hablando de segmentación y de sesgos algorítmicos a los que se refería Víctor, tenemos la caída de un gabinete, es decir, del primer ministro y sus consejeros en Holanda, ¿no? Precisamente por el uso de un algoritmo donde se utilizaba una serie de sesgos en razón de raza. Esto es y en muchas ocasiones no es ciberseguridad como tal, ¿no? Sino es la seguridad en el uso de este tipo de tecnologías emergentes, ¿no? Pero ya me callo. Por supuesto, muy interesante las dos cuestiones. Pues si me permite, seguimos con Nos queda poco tiempo, o sea que os haré solamente dos preguntas para cerrar. Sí que me gustaría, desde el punto de vista de mitigación de riesgos que os comentaba antes, ¿qué medidas de seguridad o qué objetivos de control desde el punto de vista de seguridad crees que es especialmente importante considerar en relación a la utilización de estas tecnologías emergentes? Os dejo el que se anime. Bueno, yo creo que el eslabón más débil en la seguridad siempre es el humano. O sea, tú puedes tener sistemas súper seguros, pero luego está el social engineering, ¿no? Y engañas a alguien y ya estás dentro, ¿no? Entonces yo creo que lo que dijo Víctor, ¿no? Que engañar, o sea, que te llama tu jefe, o sea, imagínate que, ¿no? Tú ya haces una llamada a una persona que quieres atacar, responde quién eres y dice su nombre y con eso generas su voz. Y luego con esta voz pues llamas a otra persona o con WhatsApp audio y dices, oye, tal y tal y tal, necesito que me dices esto. Y ya está, ¿no? Entonces esto es muy importante, poner mucho hincapié en eso. Yo creo que se hace solo con formación y concienciación, ¿no? Y tener programas, de hecho nosotros, creo que todas las grandes empresas lo tienen, ¿no? De vez en cuando recibes un correo y dice, oye, tu cuota de correo está lleno, pues pincha aquí para tener más. Claro, si pinchas, digo, bueno, has suspendido tu prueba y tienes que hacer un curso obligatorio, ¿no? Para que concienciarte. O sea, hacer esas pruebas aleatorias, pues te conciencia mucho a las personas, porque la clave está en las personas. ¿Y Víctor? Coincido completamente. O sea, podemos desde el punto de vista tecnológico, a lo mejor para ciertos aspectos, podemos encontrar contramedidas tecnológicas, etcétera, pero desde luego todo esto tiene que basarse en la formación. Formación por parte de las empresas a todos sus empleados, a todos los usuarios, formación, concienciación, en todo. Ahora mismo pues hay muchísimas campañas de formación en ciberseguridad, pues habrá que tener campañas de formación en el uso ético de la inteligencia artificial, en el uso apropiado, en el uso adecuado y todo esto, formación y concienciación para mí. Fernando, ¿tú añadirías alguna más? Pues nada, Vanessa, yo creo que las preguntas han ido tan bien dirigidas
que ya estamos como en la parte final, ¿no? Es decir, la ciberseguridad resulta que es crucial y es fundamental. Ya no solamente es una cuestión de formación, es decir, hay que adelantarse a lo que puede venir, ¿no? Es decir, hay que ponerse en el peor de los escenarios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo puede ocurrir, ¿no? Es decir, creo que Benjamín lo decía anteriormente, ¿no? Pero me atrevo a traer otro caso, ¿no? No sé si recordáis, hace algunos años no estábamos en el nivel en el que tenemos seguramente, y vosotros sois conocedores mucho mejor que yo, del nivel en que nos encontramos en temas de ciberseguridad, pero hace unos años el famoso escándalo Mossack Fonseca, el famoso Panama Papers, aquello fue un escandalazo. Es decir, allí aparecieron los nombres de muchas personas que tenían cuentas opacas en paraísos fiscales y demás. ¿Pero de dónde viene todo? De una fuga de seguridad. Entonces, Menos mal. conclusión. Pongámonos siempre en el peor de los escenarios y solo así podremos de alguna manera evitar algo. Y ya para terminar, una breve reflexión me gustaría que realizaseis sobre lecciones aprendidas, sobre adopción de estas tecnologías. Tú, Fernando, ya nos has adelantado una, no sé si quieres añadir alguna reflexión más, algún consejo, alguna recomendación en este sentido. Le copio a Víctor. Formación, formación. Estamos aprendiendo mientras que estamos caminando. O sea que Igualmente también formación y sobre todo reflexión un poco porque muchas del uso de estas tecnologías conllevan aspectos, como comentaba, aspectos éticos también de todo ello. A mí me preocupa mucho que ahora mismo una de las killer applications de la inteligencia artificial sea su uso para deepfakes, para engaño, etcétera. Entonces tenemos que concienciarnos un poco de que eso es muy bonito para jugar, pero que no es ético, que no está bien hacer esto, que todavía no hemos llegado a ello. Y Richard, ¿alguna reflexión final por tu parte? Pues sí, me alegra mucho que me haces esa pregunta porque justamente escribí un libro, ¿no?, sobre cómo, ¿no?, implantar, en este caso, la tecnología emergente, inteligencia artificial y Big Data en las organizaciones para crear valor, ¿no? Y está basado en experiencias concretas. O sea, realmente son lecciones aprendidas, son 21 lecciones y que clasificado en perspectivas distintas. Primero es la organización, ¿no? Cómo lo tienes que organizar, en qué departamento tiene que estar, a quién tiene que reportar. Luego la parte de negocio, por dónde empiezas, cuáles son las causas de uso, las aplicaciones, cómo financias todo este viaje, la tecnología, cloud, on-premise, colección de datos. Luego la gente, obviamente necesitas personas para hacerlo, sus skills, democratizar esa tecnología para que no esté en un grupito pequeño, sino todo el mundo. Y al final, la responsabilidad. No solo se trata de ganar dinero, se trata de ganar dinero de manera responsable, conociendo los riesgos, mitigando los riesgos y además intentando aportar, ¿no?, a resolver los grandes problemas de nuestros tiempos. Pues sin duda una reflexión final muy interesante desde el punto de vista práctico. Y bueno, hemos agotado el tiempo previsto para la mesa redonda. Yo creo que ha sido una mesa redonda muy interesante, con reflexiones y opiniones muy interesantes, y me gustaría daros las gracias de nuevo a todos por haber aceptado la invitación de ISACA Madrid para participar en la mesa redonda. Muchas gracias.